el tema de cavidad nasal. Tiene dos grandes componentes. Uno sería propiamente la cavidad y el otro, vamos a hablar de los meatos, de los senos paranasales. Entonces, pues es un tema bastante importante. Déjenme revisar aquí. Los componentes de la nariz, de dicha, bueno, vamos a empezar por la raíz de la nariz. Se encuentra justamente, nace a nivel de este punto craniométrico que, como dijimos que se llama aquí, Nación. nación, ¿no? Muy bien. Después vamos a ver el recorrido del dorso de la nariz hasta llegar a la porción apical o la punta. Las narinas, que son las porciones de entrada, estos elementos de referencia para la entrada a la cavidad nasal. Las alas de la nariz, que ya hemos revisado, tienen un componente lateral muscular y principalmente son hechas de cartílago. Vamos a comentar algunas cuestiones de la piel de esta región, que tiene glándulas sebáceas, en fin. Y por último, el vestíbulo nasal, que ya es la parte de transición hacia la entrada. ¿Okay? ¿Qué funciones va a tener la nariz? Pues ya hemos platicado mucho de esto, la olfacción, la respiración, la filtración del polvo. Estos elementos son muy importantes porque sabemos que mucho de esto también lo podemos hacer a través de la cavidad oral, es decir, respirar por la boca, ¿no? Sin embargo, es muy importante reconocer que el respirar por la nariz tendrá esas características que no tendrá respirar por la boca, es decir, podremos humedecer el aire, calentarlo, proteger la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque la mucosa de la nariz justamente está diseñada para detener a los elementos como el polvo o alguna otra situación o partículas, ¿no? Que puedan eh, ingresar a la vía respiratoria. No es su única función, también está el tema del olfato que ya habíamos platicado, es una vía de supervivencia, nos permite identificar el estado de los alimentos, tiene una relación muy importante con el tema de la memoria, habíamos platicado, la vía olfatoria de manera característica no hace relevo en el tálamo, se dirige también hacia elementos tanto del hipocampo como del sistema límbico, y es por eso que los olores, para bien o para mal, nos hacen recordar cosas o pueden modificar también nuestro estado de ánimo. ¿Okay? Además, esto último es muy importante, la eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y de los conductos nasolagrimales. Es decir, acuérdense cuando lloramos, de alguna manera también moqueamos justamente por esta relación. Y los elementos que pueden obstruir la cavidad nasal pueden también obstruir la secreción de los senos paranasales y ahí hay una gran relación clínica con la sinusitis. ¿Okay? La nariz es un elemento característico del rostro, confiere muchos de sus elementos distintivos en cuanto a la cara de cada persona. Vamos a ver modificaciones en su tamaño, en su forma, todo esto tiene que ver justamente con características hereditarias, ¿no? Y se debe principalmente a diferencia en las características del cartílago, ¿ok? Esto ya lo describimos en cuanto a la relación dorso y raíz de la nariz, ¿no? Estos elementos de aquí, pues es importante mencionarlo. No es lo mismo la abertura piriforme, que vimos que es el marco óseo, a ya como tal las narinas, ¿no? Que estos son los orificios rodeados por la porción del cartílago, justamente limitados de manera lateral por las alas de la nariz. La piel, como habíamos dicho, en este nivel es más gruesa, tiene muchas glándulas sebáceas, es característico que salgan comedones, espinillas en esa región, y también lo habíamos platicado, lo vamos a ver más adelante, pero esta zona particular de la nariz, una zona con forma de letra T invertida, ¿no? Que habíamos dicho delimitada también por el triángulo de Filatov, hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta región, no podemos estar exprimiendo las espinillas, los comedones de esa región por su drenaje venoso. ¿Alguien recuerda de manera puntual hacia dónde drena esta porción de piel? Hacia el seno cavernoso. Muy bien, hacia el seno cavernoso, y eso puede generar infecciones, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Ya habíamos dicho, el límite, la transición entre la zona de piel y la mucosa, pues se le conoce como vestíbulo nasal. Ahí vamos a encontrar unos pequeños pelos, ¿no? Que se conocen como vibrisas.
Recuérdenlo, los vellos, los pelos que se encuentran a nivel de la entrada de la nariz, se les llama vibrisas, ¿ok? Y su función es servir como una especie de filtro, ¿no? Una especie de cepillo que limite la entrada de las partículas de polvo, ¿no? Que se puedan encontrar en el aire para que no entren a la vía respiratoria. ¿Vamos bien? Esta es otra perspectiva, igual, la raíz de la nariz, el dorso, la punta, las alas, aquí señaladas con la letra A, bueno, solamente vemos de un lado, las narinas, ¿no? Eh, y vemos un poco de lo que reconoce como el septum nasal, ya veremos que el septum, ¿no? Tiene, ya habíamos platicado de esto, dos porciones, una porción del tabique, acuérdense que septum y tabique los podemos utilizar también como sinónimos, una porción ósea y una porción cartilaginosa, ¿ok? Este es un primer vistazo de los cartílagos de la nariz. Esta es la propuesta de Moore, honestamente no es la propuesta más digamos, clara, porque se ve como si fuera uno solo con solamente algunas líneas, no es tan didáctica, pero bueno, podemos observar la porción nasal en cuanto a los límites óseos, los huesos nasales, la porción del maxilar que delimita esto, una porción frontal que también ya habíamos platicado, justamente aquí donde estoy dejando el cursor, ahí se reconoce el punto craniométrico llamado como nacio. Ah, sí. Muy bien. Alcanzamos a ver a los cartílagos que vamos a dividir en cartílagos alares, ¿no? Los procesos laterales. Moore describe cartílagos accesorios y además el tabique o el septum cartilaginoso, ¿ok? Hay que reconocer también que todo esto está rodeado por tejido fibroso, ¿no? Que se encuentra a nivel de las alas y la piel que lo cubre todo esto, ¿no? Vamos a ver otra imagen que es un poquito más clara de los modelos. Como lo habíamos platicado, son 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y el cartílago del tabique nasal, que no es lo mismo que el tabique óseo, ¿ok? Entonces hay que tener esa distinción muy clara. Los cartílagos alares se describen en forma de letra U. En la imagen anterior no queda tan claro esto, ya veremos otra en donde sí se ve un poquito mejor. Son bastante móviles. Recuerden que hay músculos de la expresión facial asociados a su dilatación y a su contracción, y este es un movimiento que se suele describir así, como aleteo nasal. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? Sí. El aleteo nasal es un dato de qué? De insuficiencia respiratoria. Muy bien, Bueno, de dificultad respiratoria, ¿no? Si yo veo, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Que están contrayendo de manera agresiva, ¿no? La porción alar de su nariz, pues quiere decir que les está costando trabajo y eso es algo en lo que se tienen que fijar durante la reanimación neonatal, ¿no? Acuérdense que habíamos platicado que hay una escala que se dedica específicamente a identificar esto en cuanto a qué tan difícil está siendo para el recién nacido respirar. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Silverman Anderson. Muy bien, ¿no? La escala de Silverman-Anderson que mide varias cosas, ya la verán más a detalle en pediatría, pero tengan presente esto del aleteo nasal, ¿vale? La nariz como tal tiene un esqueleto, ya habíamos platicado, los huesos nasales, la porción nasal del frontal, ¿no? La espina nasal, que recuerdan en dónde está la espina nasal. Acuérdense que hay dos, esta es la anterior y forma parte de los huesos maxilares. maxilares, muy bien, ¿no? Y la porción cartilaginosa que ya describimos, cartílagos laterales que son superiores, los alares que son inferiores, el del tabique nasal y una porción fibrosa que también le da rigidez a este elemento, ¿vale? Aquí podemos observar ya una disección de el tabique cartilaginoso, ¿no? Acuérdense que todo esto por dentro está tapizado por mucosa, entonces eventualmente veremos que tiene una irrigación bastante profusa, ¿vale? Eh, en esta imagen creo que se aprecia mucho mejor la descripción que se había realizado con respecto a los cartílagos. En la parte superior, como habíamos platicado, se encuentran los cartílagos laterales y en la parte inferior podemos encontrar a los cartílagos alares y con esta descripción de forma de letra U, ¿no? Aquí creo que se ve bastante bien. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, entonces
Aquí tenemos otra perspectiva. Esta es la base que suele ser fibrosa, ¿no? Cartílagos alares, procesos o cartílagos laterales. Ya no alcanzamos a ver al tabique, ¿no? Y bueno, Moore hace un poquito más amplia la descripción y dice, ¿puede haber cartílagos accesorios? Sí. Acuérdense, esto es lo que en gran medida define la parte anterior de la nariz, su forma. También vamos a reconocer que puede haber variantes en la forma en la que los huesos nasales se acomodan, ¿no? Se suele identificar en las narices que se describen con forma aguileña, ¿no? Que en esta porción se describe algo que se conoce como jiba o joroba nasal, ¿ok? Suelen... Sergio, una pregunta. Cuando las personas dicen que se van a operar porque tienen un tabique desviado, ¿a qué se refieren? A esta porción del ¿El tabique nasal? cartílago, ajá, del tabique. eh, Ahorita vamos a hablar de la cavidad y de los cornetes, ¿no? El, ese es justamente el ejemplo que dábamos, ¿no? Oye, es que Ujú. tienes el tabique desviado y por eso no respiras bien. Sí, en efecto, eso es bastante común. eh, y por ahí se aprovechan para hacer otro tipo de intervenciones también, con, obviamente, la Fer, prioridad funcional, ¿ok? La prioridad funcional es lo más importante en la mayoría de estos casos, ¿vale? También se vale que no haya un abordaje funcional y sea meramente estético, pero vale la pena reconocer que suele estar más asociado a lo funcional porque también eso lo cubren los seguros, ¿no? Entonces, si conocen a alguien que se operó la nariz, eh, por eso muchas veces dicen, no, 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 es que no respiraba bien, ¿no? Es muy Por común. esta asociación de los seguros dicen, ah, ok, sí es algo funcional, y ya el médico aprovecha y por ahí le da una manita de gato, ¿no? Una Eh, pregunta. sí, ¿Los músculos asociados a la nariz son el nasal y el prócer y algún otro? acuérdate que estaba justamente, el prócer tiene mucho que ver, efectivamente, lo veíamos en la parte, aquí justamente no está, pero se encontraría a este nivel, ¿no? Eh, el elevador del labio superior y el ala de la nariz, no sé si te acuerdas que había un músculo conjunto ahí que también influía en la dilatación de las narinas, ¿no? Entonces, sí, de los que mencionaste, eso es correcto. Hay varios músculos periféricos de manera natural en la nariz como tal, no hay músculos, ¿no? Estos están asociados ya sea en la parte superior, en la raíz, como el prócer, y los del ala de la nariz, ¿no? Que son los que se encuentran laterales, ¿vale? Se encuentran en esta región, aquí no los vemos, pero estarían en esta porción que señalo con el cursor, ¿va? Bien. Del tabique ya hemos platicado, son dos grandes porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. De la porción ósea lo estamos viendo desde que hemos tocado el tema de cráneo, ¿no? Vamos a reconocer a la lámina perpendicular del etmoides y al vómer como los dos grandes elementos que lo constituyen. Acuérdense que el vómer se encuentra posterior, es delgado, es una lámina como tal de hueso que tiene articulaciones muy eh, preguntables, por así decirlo. Recuerden, el vómer se articula tanto en la parte superior con el esfenoides como en la parte inferior con el palatino y una porción del maxilar. ¿Se acuerdan de la articulación que se daba entre vómer y esfenoides? la Sí, esfenoboomeriana. esquindilesis. Así es, Esquindilesis. una articulación en ranura conocida como esquindilesis esfenoboomeriana, ¿no? Acuérdense que el vómer está en la parte posterior, ¿no? Y relativamente es más ancho. El tabique en la parte anterior, hablando de la porción ósea, pues es principalmente la lámina perpendicular del etmoides. Ya lo hemos dibujado, pero ahorita ponemos una imagen, ¿vale? Y ya como tal el cartílago, ¿no? Que también tiene una esquindilesis, acuérdense que aquí es lo que recomienda aquí como ranura diente, con la parte del tabique óseo, ¿ok? Esta sería, digamos, la imagen característica del tabique, ¿no? Nosotros en este corte, aunque es una perspectiva sagital, no estamos justo en la línea media, por lo que podemos ver el tabique. Los colores asociados acá, podríamos hacer una gran división, ¿no? Entre la porción ósea y la porción cartilaginosa, más o menos a este nivel, ¿ok? Todo esto que está en color azul
sería la porción cartilaginosa, bueno, ahí puse una letra C, y esta sería la porción ósea, ¿vale? Todo esto de acá, vamos a enmarcarlo, sería la porción ósea, ¿vale? Vale la pena reconocer lo que habíamos señalado. En verde podemos ver al etmoides, ¿no? Propiamente ya en la cavidad, pues solamente está la lámina perpendicular del etmoides, señalada en esta porción, y en la parte inferior y más posterior ya encontramos a el vomer, ¿ok? Esto es bien importante, la relación que tiene con la fosa craneal anterior. Si lo identifican, aquí podemos ver a quién. La lámina cribosa, bueno, a la criste Gali. A la cresta. La lámina cribosa también está a ese nivel, o sea, estos puntos que se alcanzan a ver aquí, voy a borrarlo para que los alcances a ver, pero esto que se alcanza a ver aquí, déjame poner el señalador, aquí a este nivel, no sé si te das cuenta que tiene unas perforaciones. Sí. Eso es justamente la lámina cribosa, efectivamente sería el límite entre la fosa craneal y la cavidad nasal. Y de manera distintiva se alcanza a ver un poquito mejor a la crista Gali. ¿Ok? ¿Recuerdan qué estructura se insertaba ahí? Y la hoz del Lados cerebro. del cerebro. Muy bien, lados del cerebro. Entonces, no olviden esta relación. Ya lo habíamos visto en el tema de trauma craneoencefálico. Es común que podamos asociar datos de este trauma craneoencefálico con elementos que vemos saliendo por la nariz. ¿Se acuerdan? Si yo veo a alguien que acaba de tener un accidente, ¿no? Que tiene una secreción clara, como agua de roca, saliendo por su nariz, pues no voy a pensar que está moqueando, ¿verdad? ¿A eso No. cómo le llamábamos? Rinoliquia. Otoliquia, ¿no? Muy bien, Rinoliquia. rinoliquia, rino de la Rinoliquia. nariz. ¿Ok? Rino Otro es de de la nariz. oído, Daniel. Sí, Claro. otro es de oído. Así Gracias, es. Muy bien. señor. Acuérdense también, la fractura de esta porción puede dar en la porción anterior de la cara, en los ojos, algo que habíamos llamado ojos de mapache, ¿se acuerdan? Ujú. ¿No? Sí. Que son hematomas a fin de cuentas. Bueno, la porción anterior, ya habíamos dicho la porción cartilaginosa. Vean también la relación que tiene con el hueso esfenoides, ¿no? Y alcanzamos a ver aquí claramente al seno Seno. esfenoidal, ¿ok? No sé si alcanzan a ver aquí, hay un pequeño orificio. Ya vamos a describir todo esto más adelante, pero creo que en esta imagen es bastante claro. No sé si ven también las flechas que salen o que más bien entran hacia la porción de la faringe, estas dos, ¿no? Sí. Esto sería el límite de la salida, ¿no? De esta cavidad que ya llamábamos como ¿Cuándo? Nasofaringe. Ah, no. las cuanas, ¿no? Las cuanas. A fin de cuentas, este sería el límite de las cuanas, los procesos pterigoideos. Vemos también el piso de la cavidad nasal, que cuando vimos el tema de cavidad oral también señalamos puntualmente el piso de la cavidad nasal es el techo de la cavidad La oral. cavidad oral. ¿Ok? Formado principalmente por dos elementos óseos que podemos ver aquí, sería el maxilar y la porción horizontal del Palatino. hueso palatino. Muy bien. Nos faltaría añadir a la porción blanda del paladar, ¿no? Que ya hemos visto en otras imágenes que queda aquí a este nivel y contiene justamente a los músculos palatinos. Vamos a avanzar con las imágenes. Aquí está nada más para si hay alguna duda con respecto a lo que hemos señalado. Esta sería nuestra guía. Creo que todos tienen muy claro los elementos que se señalaron. Entonces, vamos a avanzar. Bueno, quizás de manera particular el número 6 no lo habíamos mencionado, que sería el El hueso nasal. nasal, ¿no? Pero sabemos que está ahí porque ya lo vimos desde la configuración externa. Ahí está. Estas imágenes de Moore, recuerden, es que este marco, como si fuera un libro, de lo que nos invita es a identificar qué es la tapa, ¿no? Es correspondiente. Entonces, es bien importante reconocer aquí a las porciones laterales del etmoides, ¿se acuerdan? Esas son las masas laterales, lo que vemos en la porción de amarillo, acá arriba. Estas masas laterales del etmoides forman los cornetes superior y medio, ¿se acuerdan de eso? Sí. Además vemos en la parte inferior de manera independiente a la concha nasal inferior o cornete nasal inferior. Hay varias formas de llamarles a estas estructuras, puede ser concha, cornete o turbinas. También lo pueden leer así como turbinas, ¿ok?
Esto es con la intención justamente de reconocer que se enrollan como como la turbina de un avión, ¿no? Generan un pequeño laberinto con la intención de ¿qué? De que el aire no pase tan directo, ¿ok? Por eso es importante respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque es más complicado que pase el aire, toma un poco más de tiempo y esto favorece que, pues que se caliente y que se humedezca, ¿ok? Si no respiramos por la nariz, la cavidad oral hace que choque de manera directa con la faringe, ese aire que respiramos no se filtra, no se calienta y no se humedece, ¿no? Está también descrito que los niños que no respiran de manera habitual por la nariz, también tienen un desarrollo, digamos, un poco más lento o no se da un desarrollo adecuado de los senos paranasales y de la porción cigomática y maxilar. Es decir, vemos modificaciones a nivel del rostro en los niños que suelen respirar mucho por la boca. ¿Okay? No es normal que un niño respire por la boca. Si esto sucede, hay que identificar cuál es la causa. Suele estar asociado con cuestiones alérgicas, ¿no? Principalmente la rinitis, pero puede haber otras causas, ¿ok? Entonces hay que indagarle. Ya habíamos dicho en la porción anterior, las narinas, ¿no? Son la entrada a la cavidad nasal, que en la parte posterior se relacionan con la nasofaringe a través de las cuanas. Todo esto tapizado por mucosa, excepto la porción del vestíbulo, que ya habíamos dicho es una porción de transición hacia la parte externa, ¿ok? Todas las cámaras relacionadas con la cavidad nasal, es decir, los senos paranasales, se van a revestir de mucosa, ¿ok? Aunque hemos visto este tema de los senos paranasales como una porción meramente ósea, de hueso neumático o neumatizado, por dentro esto está tapizado de moco y tiene todo un microambiente que tiene que tener un flujo. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero es muy importante señalar, ¿no? Ya en la parte posterior, la nasofaringe también va a tener parte de esta mucosa y no hay que olvidar la conexión de la conjuntiva a nivel de la cavidad orbitaria, la conjuntiva tanto palpebral como la porción ocular, ¿no? Y la relación del saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya habíamos dicho, el conducto nasolagrimal va a drenar a la cavidad nasal. La mucosa, como tal, se puede dividir en dos porciones, funcionalmente hablando. Es decir, las dos terceras partes de la mucosa a nivel inferior corresponden al área respiratoria. Su función de manera particular es calentar y humedecer el aire. El tercio superior de la mucosa nasal es lo que conocemos como la mucosa olfatoria, es decir, es en esta mucosa que vamos a encontrar a las porciones distales del nervio o del bulbo olfatorio. Por eso señala aquí que se encuentra el órgano periférico del olfato. ¿Ok? Es muy importante reconocer que un paciente que tiene inflamación a este nivel también tendrá entonces un déficit a nivel olfatorio. ¿Cómo se le llama cuando el paciente disminuye su capacidad olfativa? Anosmia. Anosmia. Primero, Hiposmia. hiposmia, ¿ok? Ah. Primero puede decir, ¿sabes qué? Estoy acatarrado, tengo gripa, y entonces eso de manera convencional, sabemos, nos genera hiposmia, ¿ok? La anosmia ya sería entonces la pérdida, ¿ok? La pérdida del sentido del olfato. ¿Sí queda claro? Sí. 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 La anosmia es un dato, digamos, que no se debe de tomar a la ligera. Hay varias asociaciones en cuanto a déficit neurovascular con la anosmia. Es decir, se han encontrado ciertas asociaciones, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y anosmia en cuanto a esta relación. Acuérdense, la vía nasal tiene también relación con la vía de la memoria, ¿vale? Esta imagen como de monografía es más que nada por el corte. Vamos a ver en la parte superior a los diferentes cornetes. Está un poquito mejor a pesar de todo que la de Moore. Y es bien importante reconocer esto. Las conchas o cornetes
no se encuentran a lo largo de toda la cavidad. Es decir, va a depender del corte, va a depender del nivel de la sección o de qué tan profundo estoy en la cavidad nasal para poder observar a las tres conchas. Es decir, si yo estoy en la parte más posterior y superior, podré observar de manera particular al cornete nasal. Si yo estoy posterior y en la porción intermedia, podré ver a lo largo a la concha media o al cornete medio. Y la concha o cornete inferior, ese sí se encuentra en toda la base. ¿Por qué lo comento? Porque a veces se hacen cortes muy anteriores y no alcanzamos a ver de manera particular al cornete anterior, superior. No sé si me explique. Sí. O sea, solamente, bueno, no solamente, pero de manera más característica se encuentra superior y posterior la concha superior. La concha intermedia la vemos sobre todo a nivel medio y en la parte posterior, y es la concha nasal inferior la que sí se encuentra mucho más presente en todos los cortes, ¿ok? Aquí veíamos un poquito de la nasofaringe, ya habíamos hablado de algunos elementos. Esta abertura de aquí, ¿alguien reconoce qué es? La tuba La tuba faringotimpánica. faringotimpánica. Así es la abertura de la tuba faringotimpánica. Identifiquen que tiene un pequeño rodete que la cubre, ¿no? Aquí acuérdense que hay porciones musculares asociadas con esta estructura que vemos aquí. Acuérdense que esto es el paladar blando. Aquí se encuentran los músculos del paladar. ¿Quién me dice cuáles son los músculos del paladar? El palatogloso, Palatogloso. el tensor y el elevador del velo del paladar. ¿Ok? ¿El geniogloso? No, ese es de la lengua. El geniogloso es de la lengua. Ujú. Nos falta un palato y nos falta el de la úvula. ¿Palatogloso? Palatofaringeo. Palato faríngeo, tensor y elevador del velo del paladar y el músculo de la úvula. Todos Ese. excepto uno son inervados ¿por quién? Por El el- vago. Por el Luego, vago. Muy El bien. palatogloso. El palatogloso sí es, El tensor del Perdón, velo. excepto el tensor, claro, claro. muy bien, el tensor del velo del paladar, ese no. Ese de quién es responsabilidad. Trigémino. Del trigémino, ¿verdad? De su rama mandibular. ¿De qué arco faríngeo proviene entonces? Del El primero. primero. El primero, muy bien, ¿vale? Aquí es justamente la división de las zonas respiratorias con la zona olfatoria. Los límites de la cavidad nasal, pues van a ser como todas las cajas que hemos visto, es decir, tiene un techo, tiene un piso, tiene paredes laterales, y aquí de manera particular vamos a escribir también una pared medial, es decir, la pared medial va a estar representada por el septum, ¿ok? Este tabique es lo que va a dividir a la cavidad nasal en dos porciones. El techo está conformado por el hueso nasal, frontal, la lámina cribosa del etmoides y el rostrum del esfenoides, ¿ok? Este rostrum del esfenoides es la parte más anterior de lo que vemos aquí en amarillo. En fin, queda ya muy poquito tiempo. Lo vamos a terminar esto el lunes, ¿ok? Ok. ¿Sí? Bueno, El seno esfenoideo está en el rostrum. el seno esfenoidal tiene una relación con el rostrum, eso es correcto, pero no está ahí. El seno es todo esto, no sé si se alcanza a ver si da tiempo, pero el seno es todo esto, ¿ok? Todo esto. Y el rostrum solo es la parte anterior. Acuérdate que rostral era un término de anterior, pero también ok, sí. superior, ¿ok? Entonces, como si fuera hacia la cara.